más de 120, 130, el año pasado decían que 160, pero de acuerdo a un, digamos, barrido que hacemos de organizaciones armadas según las declaraciones de desplazamiento que nosotros recibimos en la personería, las quejas y información que podemos recoger con talleres, con las organizaciones y con testimonios de las personas de los barrios. Hemos hecho un mapa aproximado de 340, 345 bandas en la ciudad, y esto que pues no están todavía, digamos, todas allí. La característica principal de estos grupos es que tienen una fuerte inserción territorial y que tienen un interés en tener un control, no solamente territorial, sino también poblacional. Un control que han construido durante años. Entonces, pues nosotros hemos tratado de hacer una taxonomía, una clasificación de los grupos que hay en la ciudad, porque no todos son de esas características de control territorial y poblacional armado, sino que también hay, por ejemplo, estructuras que no tienen una adhesión territorial, que hacen actividades como hurtos, como fleteo, como pues hay otras estructuras que son de mayor, digamos, envergadura, que no tienen una adscripción territorial, pero que tienen una fuerte ligación con el narcotráfico, por ejemplo, lo que hemos conocido como las oficinas, ¿cierto? Y obviamente hay otras estructuras que, digamos, son más espontáneas, armadas, pues que en algún momento digamos, se ponen en funcionamiento para prestar servicios de vigilancia ilegal en la ciudad. Por ejemplo, todo esto lo que hemos conocido como las convivir entre comillas, que son empresas de vigilancia ilegal, que tampoco derivan su renta propiamente del narcotráfico, pero que tienen ese asunto de que son financiadas muchas veces por sectores del comercio formal y que a veces son toleradas por las autoridades. Entonces hay una clasificación de estructuras armadas que hay en la ciudad, pero pues obviamente lo que nosotros estamos haciendo alusión en este momento como una de las grandes dificultades en la ciudad son estas bandas que tienen ese control territorial y poblacional. Bien, para ir moldeando este primer módulo del conversatorio que tiene que ver con los derechos sociales y que ustedes tocaron el tema puntual de las amenazas y del desplazamiento, yo quisiera, antes de ir con nuestro televidente en Robledo, que Ricardo nos contara y luego Melina, primero pues esas amenazas que se deben o que inciden en el aumento de desplazamiento, directamente están ligados a qué tipo de bandas, o tiene que ver con proceso de desmovilización, o si es que todavía persisten o perviven algunas células de milicias urbanas. ¿A qué se deben esas amenazas puntualmente? Bueno, yo creo que es importante intentar como hacer una previa, digamos, definición de qué entendemos por amenazas. Sí. Entonces digamos que amenaza es una práctica que está dirigida o está encaminada a crear zozobra, a crear terror, ¿cierto? En una comunidad, en una persona o en una institución. Y preocupa, ahora que los compañeros saludan el tema del proceso de movilización, cómo ha quedado, digamos, sembrada esa práctica de la amenaza como una práctica de control social, como una estrategia de control social que dejó el paramilitarismo sembrado en la ciudad, cuando entonces ellos quieren definir la manera de quién se queda o quién se va del barrio, qué calle cruzan nuestros niños para ir a la escuela, la manera como estamos o no estamos en un lugar, o inclusive en ciertos lugares de la periferia de la ciudad definir a qué hora sentamos a la casa o a qué hora vamos o no a un lugar a tomar una cerveza. Es decir, es una práctica de control social que se ha generalizado, y yo creo que tenemos que mirar también ese proceso de movilización en el impacto que tiene en la vida cotidiana de las comunidades, de hombres y mujeres, de las mamás temerosas de que sus hijos salgan tarde a la calle, o temerosos inclusive de mandarlos a la escuela, porque ahorita vamos a mirar cómo las amenazas ya se han vuelto una constante en las escuelas, en los colegios, en los entornos escolares. Entonces tenemos que mencionar cómo esas amenazas también, vistos hoy por hoy en el informe del año pasado de derechos humanos, el 40% de los desplazamientos forzados tenían como móvil fundamental las amenazas. Entonces, digamos eso, esa amenaza, la práctica de la amenaza es una práctica de destierro que quedó fundada, que quedó sembrada en la práctica de los combos y los grupos armados ilegales en la ciudad como una práctica de control social. Precisamente hace unas 2 semanas, cuando se realizó el debate de seguridad en el Consejo citado por Federico Gutiérrez, Melina Ocampo de la UPDH pasó un reporte muy bien discriminado frente a esas quejas que se reciben en la Unidad Permanente de Derechos Humanos y la relación a la cual se les daba, es decir, por qué la gente, cuáles eran los principales motivos del desplazamiento. Entonces, qué bueno que nos contaras, Melina, un poco a qué se debe ese desplazamiento, amenazas, pero también a qué otro tipo de factores.
Claro, Sandra, te cuento que sin duda alguna el principal motivo de desplazamiento para los ciudadanos de Medellín es las amenazas. Si bien el año pasado este motivo figuraba como en un 40% del total de las declaraciones como motivo principal generante del desplazamiento, este año el análisis nos ha dado que se ha incrementado hasta en un 60% ese móvil. En segundo lugar vamos a encontrar que son los homicidios de familiares cercanos, de conocidos, de esas personas pues que están alrededor de la familia y que generan que ellos sean testigos de ese delito que ha cometido el grupo armado y que esa situación los preocupa y los lleva a desplazarse. Yo podría decir que las amenazas es sin duda alguna el motivo primordial porque todos se derivan en eso. El testigo de un delito lo amenazan por haberlo conocido, la persona, la familia, la madre cabeza de familia que le dice no al grupo armado, también la amenazan porque se está negando a cumplir con una de sus obligaciones que para ese grupo armado tiene, esto dentro de la dinámica del control social y territorial que tienen dentro de los territorios que dominan. Entonces sí, Sandra, son esos dos los principales motivos. Bueno, vamos a ver si todavía está con nosotros nuestra televidente en Robledo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, mi nombre es Lina Henao, ¿cómo están? Hola Lina, bienvenida. Ay, muchas gracias. Bueno, no sé si me puedan colaborar, es algo muy importante. Nosotros fuimos víctimas de desaparecimiento forzado de mi papá en el departamento de Antioquia ya hace más de 9 años. ¿Desaparición forzada? Sí, desaparición forzada, o sea, por grupos al margen de la ley, ya incluso este grupo está desmovilizado hace más de 9 años y hace más o menos unos 14, 15 meses mi mamá, que es cabeza de familia, está como pendiente de la reparación de víctimas, algo de reparación administrativa. No tengo hinchado en este momento porque mi mamá no está, pero entonces aproveché inmediatamente a preguntarle, quiero saber qué debemos esperar, qué otros beneficios podemos tener, a qué derecho tenemos, o sea, que pronto me cuenten un poquito más ya viéndolo de la otra parte donde yo estoy. Ley de Justicia y Paz 975. Sí, exactamente, Sandra. Saludar a la televidente, manifestarle que en la Personería de Medellín estamos precisamente para acompañar a las víctimas, no solo de la desaparición forzada, sino de otros delitos en todos los procesos jurídicos y en todo el proceso de restitución de derechos. Sí, la Ley 975, la Ley de Justicia y Paz, y un decreto reglamentario de esta ley, es una ley de justicia transicional, es decir, que venimos como agotando un periodo dentro del conflicto armado y se saca una ley, una serie de disposiciones legales y normativas especiales para que las víctimas puedan acceder a ciertos derechos. Hay un decreto que es el decreto de reparación administrativa que por parte del gobierno nacional va a entregar una ayuda solidaria con las víctimas de grupos armados ilegales, fueran ellos grupos guerrilleros o grupos paramilitares. Yo entiendo por lo que la televidente ha manifestado que su familia ya ha accedido a la solicitud de este beneficio. Este es un beneficio que se entrega a través de acción social, que tarda mucho tiempo. El Estado tiene cerca de 10 años para entregar esta reparación. En virtud de ella, el Estado no se está haciendo responsable de los daños causados a las víctimas indirectas, a los familiares, a los seres queridos. Lo que está haciendo es contribuyendo con la situación económica de las familias. Esto porque muchas veces las personas desaparecidas eran quienes en su familia tenían el liderazgo económico y llevaban pues como la vocería y el liderazgo de los ingresos. Pero el Estado no necesariamente por ello está pues como reconociendo algún tipo de culpabilidad frente a la víctima, ¿cierto? Es una ayuda. Entonces yo entiendo que ella ya lo ha hecho. A través de acción social nosotros en la Personería de Medellín podemos conocer en qué va este trámite. Este trámite pues ya han comenzado unas primeras reparaciones, ya han entregado unos dineros, pero esa reparación se va a hacer con algunas prioridades.